Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Vamos a continuar con nuestro tema 1 del curso, que es Introducción a los Sistemas Operativos. La clase pasada estábamos revisando los componentes de un sistema operativo y al final nos quedamos en las diferentes interfaces de usuario. Habíamos visto que cualquier sistema operativo, desde los primeros, debe ofrecer un intérprete de comandos y también los sistemas modernos interfaces gráficas con elementos como ventanas, botones, un teclado y un mouse para que el usuario pudiera interactuar con el sistema operativo. Entonces, nada más recordar que las interfaces de usuario, ya sea una línea de comandos o una ventana gráfica, o unas interfaces gráficas, no son como tal parte del sistema operativo, no son parte de estos bloques, ni mucho menos del kernel, pero los estamos viendo aquí porque son la forma en la que el usuario final lo utiliza. ¿Sale? Y bueno, entonces, continuando con esta parte, el día de hoy vamos a ver un elemento fundamental también para la comunicación con los sistemas operativos, que es el de las llamadas al sistema. Entonces, pues ya dijimos que cada procesador tiene un conjunto de instrucciones en modo usuario y en modo kernel. Y también ya hemos mencionado que una de las principales, o si no es que la principal responsabilidad de un sistema operativo es administrar los recursos del sistema. Y para ello se utilizan estas llamadas. Dice, cada vez que un proceso solicita algún recurso, cuando los procesos que se están ejecutando en nuestro equipo requieren algún espacio de memoria, requieren utilizar algún dispositivo de entrada y salida, requieren guardar un archivo en disco, cualquiera de este tipo de acciones, pues lo tienen que hacer mediante un mensaje, tienen que enviar un mensaje al sistema operativo. Es decir, cada vez que el proceso necesita comunicarse con el sistema operativo para ejecutar alguna acción. Entonces, justamente, las llamadas al sistema son la forma de comunicación que existe entre los programas, es decir, los procesos en ejecución, y el sistema operativo. Es la interfaz que nos va a ofrecer, bueno, no a nosotros, sino a los procesos, para poder mandar llamar todas esas acciones que requieran realizar los diferentes procesos. ¿Sale? Entonces, pregunta de examen, ¿qué es una llamada al sistema? Pues no es otra cosa más que la forma de comunicación que existe entre los procesos y el sistema operativo. Bueno, básicamente son funciones, ¿se acuerdan de las funciones en programación? Pues esos son las llamadas al sistema. Dice que son funciones especiales implementadas por el sistema operativo y ejecutadas a través del módulo central que es el kernel. Esto quiere decir que son funciones comunes y silvestres, o bueno, tal vez no tan comunes, pero son comunes y silvestres en el sentido de que funcionan con ciertos parámetros. Esos parámetros pueden ser nombres de archivos, pueden ser buffers, pueden ser rutas, pueden ser lugares donde se encuentra cierta información. Y al ser funciones, pues así como reciben parámetros, pues también van a devolver ciertos valores. En el sistema operativo, para el uso de las llamadas al sistema, estos valores que van a devolver normalmente indican si se ejecutó exitosamente o no. El objetivo central es proporcionar una interfaz para invocar servicios del sistema operativo. Básicamente, el funcionamiento sería algo como lo que viene en este esquema. Tenemos el espacio de usuario y el espacio de kernel. En el espacio de usuario, pues están los procesos que se están ejecutando y las diferentes acciones que se realizan. Y acuérdense que el modo kernel es el modo privilegiado para ejecutar las instrucciones especializadas del sistema operativo. Entonces, hay algún usuario ejecutando procesos, feliz, aquí, usando su computadora. Después, este proceso realiza una llamada al sistema para hacer una acción, como crear un archivo, como guardar un archivo, como usar un dispositivo de entrada y salida. Alguna acción especial para la cual necesite hacer uso del sistema operativo para realizarla. Entonces, realiza una llamada al sistema. Después, pasa justamente para poder ejecutar la llamada al sistema, pasa a modo kernel, a modo privilegiado, y después se retorna el resultado al espacio de usuario para que, digamos, el usuario pueda continuar con su trabajo. Si, ya sea que ese retorno haya sido exitoso o no.
Entonces, el usuario lo que ve es una secuencia de usar procesos y obtener un resultado. Eso es únicamente lo que el usuario ve. Y a modo kernel, pues es la ejecución de las diferentes llamadas al sistema. Ahora bien, como complemento de esto, podemos decir que las llamadas al sistema son la forma que tienen los procesos para solicitar la ejecución de instrucciones en modo kernel. Se pueden analizar desde el punto de vista del lenguaje ensamblador. Todas las llamadas al sistema al final del día están escritas en lenguaje ensamblador, ya que, como ustedes saben, el lenguaje ensamblador depende de la arquitectura que se esté utilizando. Y en un nivel más alto, en lenguaje C. En los sistemas Unix podemos utilizar prácticamente cualquier llamada al sistema a través del lenguaje C mandándolas llamar apropiadamente, ¿no? Entonces, por lo pronto, es importante entender esta idea general y la forma genérica en la que funciona. A lo largo de los siguientes temas de procesos, archivos, dispositivos de entrada y salida, sobre todo en procesos, pues vamos a ver algunos ejemplos más concretos de estas llamadas. Por lo pronto podemos ver un ejemplo muy sencillo, digamos la anatomía de una llamada al sistema específica y pues a grandes rasgos podemos abstraer el funcionamiento genérico. Vamos a revisar entonces de Unix. Esta llamada se utiliza para leer bloques de un archivo, es decir, básicamente traer un archivo de disco hacia memoria principal, ¿no? Es una función que recibe 3 parámetros. El primero es el descriptor de archivo, el cual indica si va a ser, de dónde se va a leer, si se va a leer del disco o si se va a leer como salida de otro proceso. En segundo lugar está el buffer, que como tal es un lugar temporal donde se van a ir colocando los datos. Y el tercer parámetro es nbytes, que es el número de bytes que se van a ir leyendo. Lo que va a devolver esta función o esta llamada es justamente este resultado va a ser los bits y los bytes que vaya leyendo como tal del archivo. En los pasos 1, 2 y 3, lo que hace es ingresar los parámetros de la función en una pila. Por eso está la función push, el número de bytes, el buffer y el descriptor de archivo. Posteriormente, en el paso 4, lo que hace es hacer una llamada al procedimiento de biblioteca. En el paso 5 es colocar el código para su lectura en el registro. Y en el paso 6, pues manda llamar, ahora sí hace como tal la llamada, hace el paso hacia el kernel, cambia a modo kernel, y en el modo kernel es donde se atiende esa llamada buscando en alguna tabla el código predeterminado para la llamada al sistema que se ejecutó. Normalmente ese código se encuentra en una tabla predeterminada, se ejecuta y finalmente con su manejador apropiado, y después de se ejecuta, pues ya hace el retorno hacia el programa que la mandó llamar. El programa que la mandó llamar pues se encuentra en el espacio de usuario y en este caso va a establecer la salida en el resultado de como tal lo que devuelve la función. Y así como esta, donde se puede dividir en el programa de usuario que hace la llamada, en el procedimiento de biblioteca que la lee, el espacio de kernel, es un modo muy genérico de mencionarlo. Aplica esto para la llamada read, pero puede ser a grandes rasgos el funcionamiento genérico para cualquier llamada al sistema. ¿Sale? Y bueno, entonces se pueden agrupar de forma general en categorías de acuerdo con las funciones del sistema operativo. Existen llamadas al sistema de control de procesos. Esas llamadas van a servir tanto en la creación como en la finalización de procesos en circunstancias normales como anormales, ya sea que ocurra un estado de error o que los procesos se ejecuten correctamente. En este caso, el sistema operativo debe realizar la solicitud mediante el llamado al sistema cada vez que se vaya a crear un proceso nuevo, cada vez que se vaya a matar o eliminar algún proceso actual, o cada vez que un proceso finalice su ejecución. Así de, ya acabé, ya terminé, pues entonces le digo al sistema operativo que puede continuar. Tenemos llamadas al sistema en la administración de archivos. En este conjunto se refiere a las operaciones convencionales. Cada una de las acciones relacionadas con archivos tiene
su propia llamada al sistema, es decir, va a haber una para creación, una para borrado, una para apertura, escritura, lectura, etcétera. ¿Sale? Y existe un grupo para el control de archivos y otro para el control de directorios, es decir, las llamadas que apliquen para crear archivos no serán las mismas que para creación de directorios, sobre todo por la lógica en la que los maneja el sistema operativo. También tenemos las llamadas al sistema para control de dispositivos de entrada y salida. Normalmente estas llamadas se refieren a la asignación de recursos que puede requerir un proceso, memoria, archivos, espacio en disco, ya sea que un proceso requiera el uso de un dispositivo de entrada y salida, pues también mandará llamar la llamada al sistema correspondiente. Y aquí, si ustedes se fijan, bueno, también tenemos llamadas al sistema de integridad en la información y llamadas al sistema para las comunicaciones. Digamos que estas son adicionales para complementar el funcionamiento de un sistema operativo. Pero anteriormente a estas, si ustedes se fijan, tenemos procesos, archivos y dispositivos de entrada y salida, los cuales son los bloques globales del sistema operativo. ¿Sale? Entonces tenemos, que son los que habíamos visto la vez pasada, y pues cada bloque genérico del sistema operativo tiene su conjunto de llamadas al sistema y también tenemos las de integridad en la información y comunicaciones para complementar pues las cosas que el sistema operativo requiera, ¿no? Bueno, pues entonces ahora el siguiente punto es revisar las consideraciones de diseño. Probablemente ustedes nunca tengan que enfrentarse al diseño de un sistema operativo. Sin embargo, es importante que las conozcamos porque a lo largo de la historia de los diferentes sistemas operativos y las diferentes necesidades, pues tiene que haber un punto de partida para la construcción. Tiene que haber un punto de partida de qué aspectos son los que se toman en cuenta cuando se va a crear, modificar o extender algún sistema operativo. ¿Sale? El primer punto básico en el diseño de un sistema operativo se basa en el propósito para el cual se vaya a utilizar, ¿no? Y ahí entran las categorías, ¿no? No se van a tener en cuenta los mismos factores para un sistema de una supercomputadora que de un sistema operativo de un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, lo primero es definir el propósito para el cual se va a utilizar. Y normalmente en el diseño de un sistema operativo se sigue el esquema top-down, es decir, partiendo desde lo general y al final los puntos específicos. Entonces, el primer punto, ¿qué tipo de sistema operativo se trata? ¿Qué tipo de hardware va a utilizar? Si va a usar el hardware de una arquitectura específica o si es una arquitectura nueva, si es una arquitectura anterior. La estructura, si va a ser el modelo de capas, el modelo de microkernel, el modelo híbrido. Después de que ya se definió qué tipo de sistema operativo, qué tipo de hardware, qué estructura, pues ahora sí, a empezar a realizar los diferentes módulos. El módulo para el control de procesos, el módulo para el control de los dispositivos, el módulo para los archivos. Después, al final, entrarían los mecanismos y las políticas. Esta idea de mecanismos y políticas es un poco más orientado hacia la idea de ingeniería de software. Ustedes ya a estas alturas deberían conocer la diferencia entre mecanismos y políticas. Recordándola rápidamente, es los mecanismos. Bueno, primero, las políticas nos van a decir qué se puede y qué no se puede hacer. Hasta dónde llegan los alcances del sistema operativo, los alcances de las funciones, los alcances de cada uno de los módulos. Si, por ejemplo, se van a permitir que cada usuario tenga sus propios archivos, que un usuario pueda o no ver los archivos de otro usuario. Todo eso son las políticas. Y, por otro lado, tenemos los mecanismos. Los mecanismos nos van a decir cómo es que se implementa eso. Entonces, no es lo mismo definir las políticas, que es el qué puede y qué no puede, y los mecanismos, que es el cómo. Y pues digamos que esta sería como la última parte, ya cuando se tiene definido todo lo demás, pues establecer de acuerdo a la seguridad, de acuerdo al el tipo de usuario que van a tener los sistemas operativos, pues qué mecanismos y qué políticas son las que van a seguir. Y finalmente, como servicios del sistema operativo,
Recordar, ya hemos mencionado varias veces, que el principal propósito es proveer servicios a los usuarios y a los diferentes programas que se ejecutan, ¿no? Entonces, los servicios del sistema operativo, pues de alguna manera también están relacionados con los módulos con los que va a formar. O sea, cada módulo se va a encargar de la responsabilidad de los diferentes servicios que puede ofrecer. Tenemos entre los principales servicios la interfaz de usuario, que es como la forma en la que el usuario se va a interactuar y va a comunicar, la ejecución de programas y de procesos, que el usuario pueda dar doble clic a su programa favorito y empezarlo a utilizar, operaciones de entrada y salida, que el usuario pueda ver información, que pueda ingresar información, manipulación del sistema de archivos, que el usuario pueda hacer todas las actividades relacionadas con eso, las comunicaciones y la detección de errores, ¿no? O sea, es también muy importante que cualquier sistema operativo sea capaz de detectar errores y recuperarse de ellos. La famosa pantalla azul de Windows, pues es a final de cuentas, es una detección de errores que llega hacia un final pues, inesperado, porque en ese momento me parece que cada vez que sale esa pantalla, pues el sistema operativo se tiene que reiniciar y ya no permite al usuario seguir trabajando, incluso causa una pérdida de información, pero bueno, toda esta parte de detección de errores, pues es algo que es un servicio que el sistema operativo tiene que proveer, ¿sale? Y también, bueno, digamos que esos serían los servicios básicos, y también hay otros servicios o funciones secundarias que son destinadas a múltiples usuarios, como la asignación de recursos, o sea, la separación de recursos para los diferentes usuarios, el seguimiento y auditoría de los mismos, saber cuánto espacio tiene un usuario, cuánto espacio le queda, si ha usado correctamente sus espacios o no, y los mecanismos de protección y seguridad para poder mantenerse siempre funcionando de manera apropiada. ¿Sale? Entonces, tenemos hasta este punto en las consideraciones de diseño, los objetivos, es decir, el mecanismo general, los servicios que debe ofrecer y finalmente la implementación. Y en esta parte de la implementación de un sistema operativo, ha llegado el momento de hacer un homenaje a su amigo, a su viejo conocido, el lenguaje C. Entonces, pues básicamente los primeros sistemas operativos que surgieron estaban programados en lenguaje ensamblador. Y eso es algo natural porque, pues como ya lo dijimos, el lenguaje ensamblador depende de la arquitectura en la que estés trabajando. Entonces, para poder controlar la arquitectura, pues tu sistema operativo tenía que estar trabajado en lenguaje ensamblador. La versión original de Unix se desarrolló en lenguaje ensamblador. Más adelante, el lenguaje C se desarrolló para poder reescribir el sistema operativo. ¿Quién es el creador o quién fue el creador del lenguaje C? Otro ídolo de nuestra infancia, el señor Dennis Ritchie. Básicamente, Dennis Ritchie y su equipo decidieron crear el lenguaje C para poder reescribir el sistema operativo Unix. Entonces, como tal, el desarrollo o el nacimiento del lenguaje C fue para escribir un sistema operativo. Para reescribir un sistema operativo. Entonces, por eso les decía que prácticamente surgieron al mismo tiempo la primera versión o las segundas versiones del lenguaje del sistema operativo Unix y del lenguaje C, porque uno se creó para poder hacer el otro. Entonces, uno de los objetivos de diseño fue precisamente reducir el número de instrucciones en los programas. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Por qué Dennis Ritchie dijo, voy a crear un lenguaje para reescribir el sistema operativo? Porque ellos, bueno, él y su equipo, él y sus compañeros, querían jugar, querían utilizar la computadora, querían escribir programas en la computadora para poder jugar. Entonces se dieron cuenta, o bueno, todos los que han trabajado en lenguaje ensamblador saben, que el número de instrucciones en un programa escrito en lenguaje ensamblador es en algunos casos demasiado extenso. Y entonces él dijo, pues vamos a crear algo de más alto nivel para que podamos escribir programas más fácil y en consecuencia escribir programas de videojuegos y poder jugar de manera más fácil.
Entonces, es eso, poder escribir programas en lenguaje C a bajo nivel de abstracción. Y después el lenguaje C se utilizó como intermediario entre diferentes lenguajes y también sirvió como base para escribir lenguajes más poderosos, como el mismo Python, como Java, como C++, como C Sharp. Entonces, pues básicamente la vieja polémica de cuál es el mejor lenguaje de programación y que algunos podríamos decir el mejor lenguaje es el que mejor te sepas, pues en realidad C siempre va a estar involucrado de alguna manera en el uso de lenguajes de programación. Es por eso que al día de hoy el lenguaje C se sigue enseñando en las universidades y en cualquier curso de programación básico puede aparecer el lenguaje C. Y pues básicamente C yo creo que nunca va a morir, ¿no? Todavía algunos de ustedes luego llegan a preguntar, oiga, profe, ¿cree que Java desaparezca? ¿Cree que C desaparezca? Pues la respuesta es que no. En el caso del lenguaje C, pues siempre va a ser un lenguaje muy poderoso y siempre va a ser un gran lenguaje. Justamente por esto mismo, ¿no? Porque en un principio surgió básicamente para poder escribir el sistema operativo Unix. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona C? ¿Alguna vez o ya han visto a grandes rasgos cómo funciona el lenguaje C? Básicamente el proceso de compilación implica es partir de los archivos que están en .c o en .h, compilarlos. Después del proceso de compilación sigue la creación del código objeto y el código objeto posteriormente a través de un elemento conocido como el cargador o más bien el enlazador, lo reúne todo para generar un archivo ejecutable. Y en Unix o en Linux, los ejecutables se conocen como .out y pues bueno, este es el proceso genérico. Pero ¿qué pasa, digamos, en el sistema operativo? El 90% del sistema operativo Unix está escrito en lenguaje C y el otro 10% son las funciones que están escritas en lenguaje ensamblador, pero la gran mayoría está escrito en lenguaje C. ¿Y qué pasa cuando se tiene un programa muy grande, como lo puede ser un sistema operativo? Imagínate la cantidad de archivos en .c o .h que puede tener un sistema operativo. Entonces aquí lo que se hace es, en el proceso de compilación, digamos que la primera parte es el preprocesador. El preprocesador es la primera parte del proceso de compilación. Y en este preprocesador de C se verifica los archivos include y las directivas que se van a utilizar en un cierto programa. Una vez que se verifican los archivos include y las directivas, se pasa a la siguiente etapa del compilador, que ya es la que va a generar los archivos de código objeto. Entonces, si cada vez que hay cambios en algún código del sistema operativo, pues sería demasiado tardado compilar todo cada vez que haya un pequeño cambio. Para ello existe un comando llamado make que verifica los archivos de código objeto. El comando make se va directo a verificar los archivos de código objeto para ver sus archivos dependientes, en este caso del archivo de código objeto, cuál es su archivo .h o su archivo .c correspondiente, y a partir de eso puede saber cuáles se modificaron y cuáles tiene que volver a compilar. Y finalmente, el enlazador lo que hace pues es combinar todos los archivos de código objeto en un solo archivo ejecutable. ¿Sale? Entonces, esto puede aplicar tanto para un sistema operativo como para cualquier programa extenso conformado por muchos archivos, como un proyecto generado por muchos archivos. ¿Qué más podemos decir del lenguaje C? El manejo de cadenas integradas, hilos, paquetes, clases, objetos, tipado dinámico de datos, recolección de basura, pues ya saben ustedes que son elementos que no existen dentro del lenguaje C, pero eso no lo hace un mal lenguaje. Eso ha sido también algo muy conocido, que para el lenguaje C todo lo que necesites
lo tienes que programar por ti mismo. Pero, en contraste, el manejo de apuntadores, las funciones de memoria dinámica, la scanlock, malloc, free, el poder hacer ese manejo de elementos a bajo nivel que proporciona el lenguaje C, son elementos que dejan la libertad al programador de establecer la comunicación que se requiera con el hardware. Entonces, el lenguaje C es un lenguaje sencillo en el sentido, o simple en el sentido de que no tiene todas estas cosas, como que aparecen aquí, pero te permite poderlas crear a ti mismo. Y por la misma razón de que el lenguaje C fue pensado para crear sistemas operativos o un sistema operativo en particular, pues no, el hecho de tener todo esto podría hacer que se alentara al momento de poder cargar o al poder ejecutar ciertas acciones. Entonces, si hacemos la analogía, C es como un personaje de videojuego que al principio no tiene nada y conforme va avanzando el videojuego, pues puede ir generando sus propios materiales o sus propias armas o sus propios elementos que necesite para avanzar en el videojuego. Otros lenguajes, pues a lo mejor son como un personaje que ya trae muchas armas, pero a lo mejor muchas de esas armas no las utiliza o las quiere utilizar de otra manera. Y por esto siempre este lenguaje es el ideal para los sistemas operativos. De hecho, en lo que les contaba la vez pasada de que se liberó el código fuente de Windows XP, pues lo que estaban viendo los analistas de ese código es que también el 80% de Windows está escrito en lenguaje C. Y eso es algo que no se sabía, porque Windows siempre ha sido un código cerrado. Entonces, pues aquí la importancia de este lenguaje básicamente se centra en eso, en que te permite crear tus propias herramientas, permite hacer el uso de las llamadas al sistema, permite hacer el uso de memoria dinámica, permite acceder a elementos de bajo nivel y se mantiene simple, sin cargar todo este tipo de cosas, se mantiene simple para poderse establecer hacia un sistema operativo. ¿Sale? Entonces, sí, ciertamente para a lo mejor aplicaciones reales más complejas, como más a nivel front-end, a nivel usuario, pues sí el lenguaje C puede hacer algo feo o algo limitado, pero pues ahí ya son aspectos de otro propósito. Entonces, el lenguaje C siempre será un lenguaje utilizado y siempre será un gran lenguaje, ¿no? Y con esto podríamos concluir esta primera parte de nuestro curso, podemos concluir este primer tema de nuestro curso y pues algunos de los puntos que vimos son estos, vamos a analizarlos, bueno, más bien a recordarlos en la sesión de dudas y pues bueno, entonces con esto terminaríamos nuestro tema 1. Muchas gracias y pues quedamos al pendiente por las dudas. Gracias y hasta pronto.